Desde el momento en que nacemos, somos plantados en esta sociedad. Visualizamos la cara de nuestra madre, esa persona que nos ha llevado durante 9 meses en su vientre. Nacemos y observamos a toda esa gente que nos ha venido a ver, que nos ha venido a conocer. Desde el primer día nos encontramos en grupo, socializando y viviendo como comunidad. Pero así como hay estos momentos de convivencia en la vida, hay momentos donde tendremos que estar solos, acompañados solo por nuestra mente, nuestros pensamientos y por nuestros problemas. La soledad se puede volver un momento de reflexión, de relajación para nuestro ser, pero esto no siempre puede ser así. La soledad se puede volver en algo muy peligroso si nos perdemos en este proceso de conocernos a nosotros mismos, ya que si nosotros no nos abrazamos, si no nos queremos, ¿qué nos dice que alguien más lo hará? La soledad puede presentarse como una tormenta, rompiendo con lo que se supone que es una calma que alivie lo rutinario. Se puede convertir en un vacío que te devora poco a poco desde dentro y que sin que nadie más se dé cuenta, porque hacia los ojos de los demás tú te sigues viendo igual, sigues comportándote como lo haces siempre. Estar y sentirse solos son dos cosas muy diferentes, pues mientras que la primera se soluciona al estar acompañado de alguien más, la segunda es más compleja y destructora. Ambas son contrarias, pero juntas se pueden volver en un cóctel que puede acabar hasta con la mejor persona de este mundo. Este concepto no es ajeno a la ficción, en este caso a Bleach, una obra donde la muerte es uno de los temas principales. Obvio que no se puede separar de este concepto. De hecho, el miedo a morir solo es un tópico que se suele tratar de vez en cuando en esta serie. Ahora, imagínate el miedo a estar solo, a morir solo. La soledad tanto física como mental de los personajes nos lleva a encariñarnos más con ellos, a verlos como humanos, incluso a aquellos que llegaron a ser monstruos o a proclamarse como Dios, aunque de eso ya hablaremos más adelante. Los vínculos y las relaciones llegan entonces a valer mucho más, pues es en ellos donde nos conectamos, donde vivimos más iluminados, saliendo de ese vacío al que llamamos soledad. El día de hoy hablaremos del concepto usado en Bleach, los personajes que se asocian con él y muchas otras cosas más, o al menos eso espero. Aclaro de antemano que se puede contener spoilers del manga para aquellos que estén viendo Bleach solo en el anime y estén a la espera del Core 4 del anime, así que véanlo bajo su propio cuidado. Sin nada más que decir, continuemos. La soledad, como dije antes, no es ajena a la obra. Desde el inicio se plantea desde la mano del protagonista. Ichigo al inicio se preocupa de este apartado cuando de vez en cuando divisa Hollows. Imagínate desaparecer del plano físico y estar condenado a ver un mundo que avanza sin ti, ver cómo poco a poco se olvidan de tu existencia. ¿No es esta la peor tortura que se puede tener? Una soledad donde solo somos espectadores de la vida de los demás. Por eso desearía ayudarlos. No le deseo ese sufrimiento a nadie. Ojalá nadie pasara por ese sentimiento que viví yo el día que perdí a mi madre. Y es que, al igual que esos Hollows, Ichigo una vez sintió lo que es ese martirio, esa impotencia de ser solo espectador y no poder hacer nada, esa soledad que le causó la muerte de su madre, ese vacío y esa parte de él que se desvaneció con ella, porque quieras o no, cuando alguien se va, una parte de nosotros se marcha con ellos, y dependiendo de quién sea, puede que hasta nosotros mismos nos perdamos ese día, pues como Arjona decía, ¿quién está contigo si ni siquiera estás tú? La muerte de su madre para Ichigo fue un proceso horrible, como su padre decía, para ellos ella era un sol, uno que los hacía vivir, uno de donde su vida orbitaba y que al marcharse dejó un agujero demasiado grande que tuvo que llenarse en cada uno de sus hijos y su marido con el tiempo. Ichigo era un niño de mamá, un llorón y un caprichoso. Al perder a su madre perdió su dirección, la culpa lo comía por dentro y pese a que a su familia estuviera allí, para él era como estar solo. Lo había perdido casi todo, había perdido esa sonrisa que tanto amor daba en su familia. Tuvo que aprender a ser fuerte por él y por su familia, y aún con todo eso existía un vacío en su interior. Algo no se llenaba, algo lo hacía sentir solo, lo hacía pensar que él no era de este mundo, que no pertenecía aquí. Tal vez eso lo llevó por mucho tiempo a hacer buscapleitos y querer llamar la atención. Aquel vacío dentro de él que no podía llenar, lo intentaba buscar afuera. Todo eso cambió cuando conoció a Rukia, cuando conoció a los Shinigami. Ahora tenía un propósito, por fin había encontrado algo donde se sentía cómodo. Rukia le abrió las puertas a un nuevo mundo. Ella fue la primera en salvar a Ichigo. Ya no estaba solo, ahora podría ayudar a los Hollow. Le devolvió esa sonrisa que tantos años atrás la había perdido. La misma Orihime se dio cuenta de ello. Por mucho tiempo se sintió hasta celosa de esa situación. Cuando Ichigo veía a Rukia, algo dentro de él cambiaba, algo volvía a estar lleno. Dejó esa vida de buscapleito y empezó a tener más amigos. Volvió en parte a ser ese niño caprichoso y llorón a momentos. En su despedida,
se vuelve a ver, que esa sonrisa se vuelve a desvanecer, vuelve a estar vacío, vuelve a estar solo. Pese a que ahora tenía muchos amigos, se sentía apartado, pues ya no era de utilidad en las misiones. Por eso cuando se entera de que puede recuperar sus poderes, vuelve a tener una ilusión. Cuando lo recupera, revive por dentro. Pero pese a todo eso, seguía estando vacío en cierta parte. Su felicidad dependía de solo una cosa, seguía estando solo en realidad. Todo eso hasta que se entera de su origen Quincy, de las 3 sangres que corrían por su cuerpo, y entendió a la espada. Por fin se había aceptado a sí mismo y con ello a sus partes. Por lo mismo, al final del manga logra su verdadero Bankai. Ichigo estuvo solo durante mucho tiempo, hasta que por fin encontró su lugar en este mundo, hasta que por fin se aceptó tal y como era, porque al aceptarse él, por fin podía dejar que los demás lo aceptaran, porque así podía dejar esa soledad que lo atormentaba. Pero Ichigo no es el único personaje dentro de la obra que presenta la soledad de su vida, los problemas de esta. Es uno de los que la logra superar, eso sí, pero hay muchos más dentro de la obra. En la saga Arrancar conocemos a las espadas, cada uno representando una forma de la muerte. Es cierto que la mayoría de ellos estuvieron solos durante mucho tiempo, tienen problemas de confianza y otros trastornos mentales varios. Un caso es el de Ulquiorra, que no era capaz de ver o creer nada más que no viera sus ojos, ya que cuando nació era lo único que tenía. Siempre estuvo solo hasta que conoció a Ichigo e Inoue, pero de él no hablaré el día de hoy. Ulquiorra es la 4ª espada, por lo que por encima suyo hay otros 3, y es en el primero en quien más marcada se encuentra la soledad. Desde que tiene memoria, Stark siempre ha estado junto a Lilineth, nunca ha estado realmente solo. O eso llegamos a pensar. Ellos mismos se encargaron de explicarnos su pasado. En realidad siempre estuvieron solos, o mejor dicho, su anterior yo siempre estaba solo. Este era tan fuerte que la simple presencia lograba acabar con muchos Hollow, con sus amigos. Alejaba inconscientemente a los demás por culpa de su poder, sumido en una soledad y tristeza que no llegaba a compartir con nadie. Se vio obligado a separarse en 2, para que así al menos pudiera dejar de estar solo y compartir vida con una parte de sí mismo, formando así a sus 2 partes, Stark y Lily, que aunque siguieran apartando a los demás, al menos se tendrían entre ellos, así hasta el día que murieran. Un día como cualquier otro conocerían a Aizen, quien no era dañado por su Reiatsu. Él se podía acercar a ellos. Aizen les propuso formar parte de su grupo, y ellos, sin dudar, aceptaron. Por fin Stark había encontrado a alguien más además de Lily. Debido a eso siempre le agradeció a Aizen. Se sentiría hasta en deuda con él por tal acto. Cuando se tiene su pelea con Shunshi y al percatarse de su poder, es que después de tanto tiempo el lobo vuelve a ser uno solo. En su pelea contra los Vizar, libera a su manada, deja de estar solo, puesto que al ser un lobo nunca se está solo. Ellos siempre vienen en manada. Los lobos aúllan en manada, los lobos no aúllan solos. Esos lobos son parte de su alma, parte de Stark y Lilineth. Así como un día se partieron en 2 para no estar solos, ahora que necesitan ayuda para pelear se dividen en más partes. Esto hace que Hyoraku use su Bankai, eso que tanto Stark había querido, siendo derrotado en el proceso por aquello que tanto quiso ver. Stark y Lily son la representación de la soledad que causa ser el más fuerte. El mismo Stark le tenía envidia a los débiles, ya que ellos se pueden juntar entre sí para formar amigos y manadas. Por eso le agradece tanto a Aizen, ya que estuvo buscando durante mucho tiempo gente más fuerte que él, un lugar al que pertenecer, gente con quien compartir y vivir, y eso te lo proveyó el día que se conocieron. Por eso, al partir de este mundo, lo hace recordando su pasado y diciendo a sí mismo que ya no estaba solo, ahora estaba con muchos más. Pudo tener amigos tan fuertes como él. Incluso en la guerra se hizo buenas migas con su enemigo. De ahí que le pida perdón a Aizen al perder, ya que este lo llevó hasta donde estaba y él nunca pudo pagar esta deuda. Caso similar es el de Kenpachi, personaje que nació para pelear. Desde pequeño ya era el más fuerte. En una de las zonas más problemáticas de la sociedad de almas fue donde creció Kenpachi. Todos los días era pelear y aniquilar a una incontable cantidad de personas, pilas y pilas de cuerpos, siempre estando solo. Eso cambió el día que conoció a Unohana y se enfrentó a ella. Desde ese día, al igual que Stark, Kenpachi sin darse cuenta se restringió. Encontró a una niña en medio de este caos, alguien con quien estar, alguien a quien cuidar. Dejó esa soledad, tanto física como mental, como psicológica, pues Kenpachi buscaba gente fuerte con la quien batallar, gente que fueran sus iguales. Por eso nunca se
preocupó por el nombre de su espada, no hasta la guerra final. Se restringía para disfrutar de las peleas y también para dejar esa soledad física. Por eso su espada se materializó en forma de Yachiru, para hacer cumplir estos dos deseos. De hecho, con el paso del tiempo y al conocer a Ichigo y a los demás, poco a poco ella se alegra de ello. Ahora Ken tendría personas con las que poder luchar y divertirse. Fue ella quien durante mucho tiempo cubrió la soledad de Kenpachi, a su vez debido a la poca importancia que tenía Ken por su espada. Pero una vez que perdiera contra Yhwach y tuviera su pelea a muerte con Unohana, esto cambiaría. Ahora Kenpachi debía usar todo su poder. Ahora conocía el nombre de su espada. Cuando Kenpachi partió el meteorito, Yachiru se desvanece, pero feliz al final. Por fin logró dejar de estar solo, obtuvo paz y supo controlar su espada. Tiene amigos. Para todas esas cosas fue que vino a este mundo. La soledad se había alejado de su capitán. Por fin podía ser quien es en realidad. Por fin podía usar todo su poder. En la pelea de Kenpachi contra Gerald Valkyrie se le volvería a aparecer, pero esta vez ya como su espada, para darle apoyo por última vez y ayudarlo a usar su Bankai. Estos dos casos son demasiado similares en cuanto a su soledad. Personas fuertes que no llegan a ser comprendidas por los demás, que añoran de una u otra manera que exista alguien más fuerte que ellos, ya que eso les daría el alivio de poder seguir viviendo con normalidad, de saber que tendrán a alguien a quien poner como meta, alguien con quien convivir, alejándonos de esa soledad en la que estaban. Pero en ese proceso se fragmentaron para poder seguir viviendo, ya que era tal el vacío que se tuvieron que cubrir a ellos mismos en lo que buscaban a ese ser más fuerte. Es incluso curioso ver cómo al separarse siempre hay una parte más fuerte, una parte que es un hombre, que usualmente suele cuidar a la niña, reflejando también sus personalidades que se separaron para dejar de estar solos, para convivir, en lo que encontraban una razón para seguir viviendo. Pero si esta soledad viene con la fuerza, eso implica que al final el más fuerte o el más capaz se seguiría sintiendo solo, ¿no? Aunque ellos ya no lo estén, aquella persona que sean mejores a ellos lo sentiría por dentro. Si Stark dependía de Aizen, entonces ¿qué tan bien estaba Aizen en realidad? Si él era el más fuerte de su grupo, a tal punto de querer compararse a un dios, entonces ¿cuánto dolor llevaba por dentro? Al finalizar su pelea, Ichigo llegó a una conclusión de por qué realmente Aizen fue quien perdió. El Gohyaku en realidad no lo traicionó. Cuando Aizen le cuenta sobre el verdadero fin del Gohyaku a Urahara, este le dice que el Gohyaku cumple el deseo de su portador. Ichigo tuvo como teoría que el verdadero deseo dentro de sí era tener a alguien a su nivel, un igual, de ahí que perdiera. Tomando esto como verdad, Aizen siempre estuvo solo, a diferencia de otros personajes de la obra. Este no consiguió a nadie más, no se separó para estar acompañado, incluso no tuvo en realidad amigos, pues siempre los vio como súbditos. Vivía rodeado de personas que siempre lo vieron como alguien superior, de allí que cuando Ichigo se entromete en sus planes hasta le da cabida a ello. Quería ver hasta dónde llegaba su potencial, porque capaz tras muchos años había conseguido un igual, de ahí que volviera a ser humano, consiguiendo un igual, incluso llegando a ser superado por él mismo. Su soledad puede que no esté trabajada como la de los otros, pero si llega a estar presente, al final la soledad lo volvió loco. Hizo creer que los demás solo están para ser utilizados, que los sentimientos ajenos pueden ser usados a su favor. Incluso es algo de lo que le recrimina a Hirako. Si él lo hubiera puesto más atención, todo este plan nunca hubiera surgido. Tal vez Aizen no hubiera terminado tan solo al punto de llegar a hacer todo esto. En fin, hasta acá el video de hoy. La soledad en Bleach es solo uno de los muchos temas que aborda indirectamente esta obra, que se piensa que es solo de espadas y de farmear aura. O sea que sí hace eso, pero hay veces que dentro de Bleach hay otras cosas que se pueden analizar. Bleach tiene muchas cosas de las que hablar aún a día de hoy. Espero que se hayan entendido más o menos el tema de la soledad y cómo algunos de los personajes de la obra llegan a trabajarla, cómo la sufren, cómo pierden su camino y cómo siguen adelante, siempre solucionándola, encontrándose ellos mismos, siempre buscando un igual, porque al final el ser humano es una persona social, una persona que ocupa estar acompañada, y al igual que estos personajes, nosotros buscamos iguales o gente
mejor que nosotros para estar rodeados. Entonces, la soledad se encuentra en un momento en el cual nosotros consideramos que no hay nadie que pueda estar con nosotros. De allí que esta soledad mental se arregle confiando en nosotros mismos, queriéndonos a nosotros mismos y aprendiendo a vivir con nosotros. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor denle like para saber si continuar con este tipo de contenido, y también no olviden de comentar su opinión respecto a este tema en los comentarios, que los estaré leyendo. Sin nada más que decir, recuerden que nunca están solos. Si ocupan ayuda, acudan a alguien. Espero estén teniendo un lindo día o noche. Yo soy un random internet y hasta la próxima.